Nunca esperas que la guerra llegue en un sobre blanco, hasta que la vecina que siempre observa, finalmente encuentra su motivo. La advertencia chocó contra mi mano antes de que pudiera siquiera abrir la puerta principal. Papel blanco crujiente, el logo de la HOA sangrando en rojo, los tacones de Patricia Randall golpeando el pavimento como el mazo de un juez. Escaneó mi jardín con esa fría satisfacción, hambrienta de una falla. ¿20,000? A pagar en 30 días, anunció, su voz cortando la tranquila mañana, cada palabra diseñada para sacar sangre. Mi esposa estaba detrás de la ventana de la sala, una mano presionada sobre su estómago, la otra aferrando la cortina para sostenerse, los ojos abiertos de incredulidad y miedo. Los vecinos espiaban desde detrás de las persianas, rostros medio ocultos, ansiosos por presenciar la humillación de otro. Patricia se demoró, dejando que el silencio se alargara. Luego dejó que su mirada se deslizara sobre nuestros escalones del frente, los canteros maltratados, el viejo carillón familiar, el mismo que mi hija colgó antes de su última estadía en el hospital. Lo único más feo que las plantas moribundas que había condenado era el placer que sentía al vernos sufrir. Giró con una sonrisa triunfante, los tacones resonando, el sobre en mi mano aún ardiendo, mientras la calle contenía la respiración. Me quedé allí, dudando, sintiendo que el mundo se inclinaba apenas fuera de su eje. El número en el papel no era solo una multa, era una amenaza, un disparo de advertencia, una señal para cualquiera que pensara salirse de las líneas que ella trazaba cuidadosamente. Nuestro jardín tolerante a la sequía era pequeño, pero para la presidenta del consejo era una declaración de guerra. Los abusones rara vez revisan nombres. Mis manos no temblaron al doblar el aviso y guardarlo en el bolsillo. No porque no estuviera enojado, la ira era un fuego en mi pecho, sino porque ya había visto este tipo de maniobras antes, no en un vecindario, sino en salas de juntas y oficinas municipales. La gente como ella vive para el control. Construyen sus pequeños imperios sobre el miedo, el silencio, la esperanza de que nadie se atreva a responder. Suelen tener razón, pero hoy eligió a la familia equivocada. Este rincón verde es más de lo que parece. Cada tallo tiene una historia, y es todo lo que nos queda de mi madre. Respiré hondo, dejando que el sol calentara mi rostro, el olor a salvia y lavanda rompiendo la neblina matinal. Mi esposa abrió la puerta detrás de mí, las bisagras crujiendo. Sus ojos buscaron los míos. Una pregunta silenciosa suspendida entre nosotros. ¿Cederíamos? ¿Arrancaríamos todo fingiendo que no importaba, pagaríamos la multa y mantendríamos la cabeza baja? No, no esta vez. Quizás tú has estado en un porche como el mío, papel en mano, el corazón latiendo mientras alguien con poder intenta borrar tu historia. Tal vez sabes lo que es luchar por algo, que solo tú puedes entender, porque en cada barrio hay alguien como Patricia Randall, y en cada familia hay una línea que no se puede cruzar. Llamaron a mi jardín una infracción, llamaron a la tranquila valentía de mi esposa una molestia. Nunca se molestaron en saber quién soy o a qué me dedico. No discutí, no supliqué. Simplemente observé a la presidenta del consejo pavonearse por el sendero, los tacones resonando como un mazo. Creyó haber ganado antes de que la batalla empezara. No tiene idea de la pelea que acaba de provocar, y definitivamente no sabe de lo que soy capaz. Si te encanta ver al desvalido darle la vuelta al guión frente a las HOAs hambrientas de poder, presiona ese botón de suscribirse. Tu apoyo convierte cada pelea en un movimiento. A la mañana siguiente, Willow Glen Estates latía con el temor silencioso de una comunidad en vilo. La noticia de nuestra supuesta violación del jardín ya había recorrido los chats vecinales y los paseos matutinos con perros. No necesitaba revisar la aplicación del vecindario para saber que la vuelta triunfal de Patricia Randall había comenzado. Su escenario favorito era la oficina de la HOA, una sala sobreclimatizada al fondo del club comunitario, con ventanas que daban al impecable parque infantil que ella misma había supervisado. La mayoría solo venía aquí a firmar papeles o pagar cuotas, sin darse cuenta del poder que se ejercía tras esa pesada puerta de vidrio.
Llegué poco después de las 9. El expediente en la mano, tan intacto como cuando me lo entregó. Nadie quería enfrentarse a la presidenta de la Junta, y su oficina lo demostraba. Levantó la vista al entrar, los labios curvándose en la sonrisa que se le da a un niño que ha ensuciado el suelo recién limpio. «Señor Morales», dijo, «¿viene a pagar su multa?» Su tono dejaba claro que ya se había contado la historia. El propietario terco que cede tras una sola noche de preocupación. Le ofrecí el sobre, observando cómo lo deslizaba en un cajón sin siquiera revisar el nombre. Ya estaba pensando en la próxima víctima. La ejecutora no solo hacía cumplir las normas, estaba dando un ejemplo. Cada carta que enviaba, cada multa que imponía, se convertía en una advertencia para los demás. No destaques, no cuestiones la autoridad. El aire de la oficina estaba cargado de resignación silenciosa, como si las paredes mismas se hubieran cansado de guardar tantos secretos. Detrás de ella, un tablón de corcho mostraba un mapa de Willow Glen, chinchetas de colores marcando cada infracción. Jardines, cercas, columpios, incluso un mural de tiza dibujado por el hijo de un vecino. Nadie estaba a salvo. Vi a una pareja entrar detrás de mí, los rostros tensos de preocupación. Sostenían un aviso como el mío, los bordes ya arrugados por los dedos ansiosos. La presidenta del consejo no levantó la vista mientras les hablaba, su voz suave pero absoluta. Todos debemos hacer nuestra parte, para mantener los estándares. Esa frase se había convertido en su escudo. Detrás de ella, castigaba a cualquiera que se atreviera a expresar algo fuera de su visión de perfección suburbana. Mientras esperaba mi turno, observé la sala, anotando cada detalle. El zumbido constante de la máquina expendedora, las marcas en el linóleo, el suspiro cansado del secretario, Marcus Reed, moviendo archivos. Me miró, sus ojos desviándose hacia la puerta cerrada que conducía a la sala privada de reuniones de la Junta. Algo pasó entre nosotros. Un momento de entendimiento silencioso, antes de que apartara la mirada. Patricia finalmente terminó con la pareja y me llamó al frente. Me incliné lo suficiente para bajar la voz, dejando que el zumbido de la máquina expendedora cubriera nuestra conversación. «Está construyendo toda una colección», dije, señalando la pila de multas. Se irritó, poco acostumbrada a ser desafiada. «Las reglas son las reglas, señor Morales», respondió. «Si no le gustan, tal vez esta no sea la comunidad adecuada para usted». Ahí estaba, la amenaza velada, la promesa de que la no conformidad sería castigada hasta que cedieras o te rindieras. Pero vi el destello de molestia en sus ojos. No se suponía que hablara, no se suponía que notara el patrón. La reunión terminó rápido. Salí de la oficina, sintiendo el peso de un centenar de ojos invisibles, mientras cruzaba el vestíbulo del club. Afuera, el aire era más cálido. La risa de los niños jugando al borde del parque, flotando sobre la cerca. Para ellos, el mundo seguía siendo brillante y seguro. Para el resto, la sombra de la HOA se alargaba cada día más. Caminé más allá del parque, siguiendo la acera de regreso a casa. En el camino, noté una fila de arbustos recién plantados junto a la piscina comunitaria. Un proyecto que Patricia había impuesto en la última reunión, pagado con otra ronda de aumentos en las cuotas. Había ironía en el contraste. Sus plantas, impecables y sin alma. Las nuestras, salvajes, pero llenas de memoria. Al doblar la esquina, una vecina mayor levantó la vista desde su jardín. Nuestra mirada se cruzó un instante y luego se apartó. El mensaje era claro. Nadie quería llamar la atención. No ahora. No mientras la ejecutora observaba. En ese momento comprendí algo crucial. Esto no se trataba solo de un jardín, de una multa o del dolor de mi familia. El patrón de Patricia al atacar a cualquiera que se saliera de la línea era una advertencia para todo el vecindario. Cumplir no era seguridad, era rendición. Apreté el aviso en mi mano, el papel arrugándose entre mis dedos. El tiempo de la resistencia silenciosa había terminado. Esta batalla no era solo por nosotros, era por cada voz que había sido silenciada, cada historia borrada por un sello rojo.
El parque del vecindario se sentía diferente esa tarde. Un silencio se había posado sobre los columpios. La risa de los niños, reemplazada por conversaciones nerviosas que flotaban desde los bancos sombreados. Me encontré caminando por el sendero sinuoso, cada paso pesado con el recuerdo de la advertencia de Patricia. El sol comenzaba a esconderse detrás del club, las sombras alargándose sobre el césped, como si todo el lugar suspirara aliviado de verla irse por el día. Al final del parque, Marcus Reed estaba encorvado en un banco, una carpeta equilibrada en las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. A la distancia parecía otro residente, disfrutando un momento de calma. Pero la tensión en sus hombros lo delataba. El secretario de la HOA llevaba la responsabilidad como un peso imposible de soltar. Sus ojos se movían del parque infantil al sendero, como midiendo el riesgo de ser visto hablando conmigo. Reducí el paso, dándole oportunidad de apartar la vista. En cambio, asintió, casi imperceptiblemente, y me senté a su lado. El silencio entre nosotros se llenó con el golpe distante de una pelota de baloncesto y el zumbido de una podadora cercana. Lo observé de reojo. Marcus siempre era educado en las reuniones. Rara vez decía más de una frase antes de ceder, ante la certeza de la ejecutora. Pero ahora, lejos del brillo de su autoridad, la máscara había caído. Miraba al frente, los labios apretados, los tendones del cuello tensos. Su pie marcaba un ritmo ansioso sobre el ladrillo del camino. Podía ver que las esquinas de la carpeta estaban gastadas. Los papeles dentro se movían como si hubieran sido manipulados demasiadas veces. La lucha se le leía en cada línea del cuerpo. Un hombre dividido entre el deber y la conciencia. Marcus finalmente habló. Pensé que las reglas eran por justicia, pero estaba equivocado. Su confesión flotó en el aire, pesada como la humedad, antes de una tormenta de verano. No lo presioné, no hacía falta. La culpa era evidente en su postura rígida, en cómo sus hombros se encorvaban, intentando hacerse pequeño. Reconocí las señales, las había visto antes en oficinas municipales, en personas que querían hacer lo correcto, pero estaban atrapadas por las consecuencias de hablar. El viento se levantó, trayendo el olor de la hierba cortada y del mirto en flor. Dejé que el silencio se extendiera, permitiéndole decidir cuánto decir. Abrió la carpeta, luego la cerró de nuevo, el pulgar trazando el borde como si buscara valor. Patricia no está equivocada en todo, dijo en voz baja, pero ha ido demasiado lejos. Está convirtiendo en ejemplo a la gente que no puede defenderse. Ahí estaba, la grieta en los cimientos. Marcus quería creer en el sistema, pero lo que había visto tras las puertas cerradas lo había perturbado. Las reuniones, las conversaciones privadas, las listas escritas con tinta roja. Todo apuntaba a algo más que simple cumplimiento de reglas. Era dirigido, calculado, personal. Dudó, mirándome por primera vez. Usted no es como los demás, Morales. No deja que las cosas simplemente pasen. Había una pregunta en sus ojos, pero también una súplica. La esperanza de que alguien hiciera lo que él no podía. Puse una mano firme sobre el banco, anclándome en el presente. A veces las regulaciones deben ser desafiadas, respondí. Mi voz era firme, mi determinación afilándose con cada palabra, especialmente cuando se usan para mantener a la gente en silencio. Marcus asintió, una lenta aceptación recorriéndole el cuerpo. Aún se veía inquieto, como si hablar le hubiera costado algo. Pero por primera vez vi la posibilidad de un aliado, aunque fuera reacio. Mientras mirábamos el sol hundirse tras los techos, las sombras a nuestro alrededor se hacían más profundas, insinuando las batallas que aún estaban por venir. En algún lugar cercano, una puerta se cerró de golpe y el hechizo se rompió. Marcus recogió sus cosas, su postura, volviéndose rígida otra vez. Sin una palabra más, se levantó y desapareció entre las calles silenciosas, el conflicto grabado en cada paso. Lo observé irse, entendiendo que su lucha no era solo suya. En este lugar, la duda era seguridad, pero el silencio también era rendición. Y ahora, alguien más sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar la ejecutora para mantener intacta su versión del orden.
La tarde trajo una quietud pesada. Las luces parpadeaban encendidas, las familias permanecían dentro y las risas se apagaban temprano. En el vestíbulo tenuemente iluminado del club podía sentir la tensión al pasar, una rigidez en la forma en que los residentes se saludaban, una inquietud que se extendía como una corriente fría cada vez que la puerta de entrada se abría. Entré, los hombros tensos por la caminata, el aire fresco de la noche aún en mi piel. El boletín semanal de la HOA brillaba en el panel electrónico detrás de la recepcionista. Nuevos anuncios se desplazaban por la pantalla, pero fue el banner en negritas, actualizaciones de violaciones y cumplimiento, lo que captó toda la atención. Nombres y direcciones parpadeaban brevemente, lo justo para que los atentos reconocieran a amigos o, peor aún, a sí mismos. Esperé cerca de la estación de café, absorbiendo el murmullo apagado de las conversaciones bajas. Había una nueva cautela en el aire, como si todos esperaran el próximo golpe. La presencia de Patricia flotaba en el ambiente, incluso cuando no estaba en la habitación. Sus métodos estaban evolucionando. En lugar de enfrentamientos directos, sus tácticas habían cambiado hacia algo más sutil, pero más castigador: la exposición pública. Las multas eran más altas, el lenguaje más duro, las amenazas más explícitas. Esto era más que una advertencia, era una declaración. La mayoría de los vecinos se sentían impotentes, sabiendo que el consejo siempre se ceñía a su guión. Mi propio nombre apareció en el boletín, la cantidad junto a él creciendo con cada día que me negaba a cumplir. Sentí el cosquilleo de las miradas en mi espalda, algunas compasivas, otras evitando mis ojos por completo. Nadie quería que lo vieran apoyando al hombre que la ejecutora había decidido convertir en ejemplo. Esa era la nueva realidad aquí. La seguridad se encontraba en la invisibilidad. Salí al patio del club, el aire nocturno trayendo el tenue olor a cloro desde la piscina cercana. La noche estaba despejada, pero la paz era artificial, una fina superficie sobre una comunidad que hervía de resentimiento silencioso. Mientras cruzaba el sendero, una figura emergió de las sombras. Era el esposo de la recepcionista, la preocupación grabada profundamente en su rostro. ¿También recibió una?, preguntó en voz baja, mirando nerviosamente hacia las puertas. Asentí, mostrándole el último aviso, el monto adeudado, ya acercándose a una suma que podría pagar un auto pequeño. Negó con la cabeza, la ira y la desesperación mezclándose en su voz. Intentamos hablar con la junta el mes pasado. Patricia ni siquiera nos miró. Solo siguió citando reglamentos y amenazó con traer abogados si no cumplíamos. Podía oír la frustración en sus palabras, la misma impotencia que se había filtrado en tantas conversaciones por el vecindario. La gente tenía miedo de perder sus casas, su sentido de pertenencia, su orgullo. Era exactamente el clima en el que la presidenta del consejo prosperaba. No solo hacía cumplir las reglas, las convertía en armas, transformando los estándares comunitarios en una herramienta de poder personal. Mientras caminaba por el sendero serpenteante de regreso a mi calle, la magnitud de lo que enfrentábamos se volvió clara. La lista de infractores crecía, y con ella, la ansiedad colectiva. Las luces de los porches se encendían a mi paso, cada una señal silenciosa: no llames la atención, no te involucres. A mitad de camino a casa, oí pasos detrás de mí y giré para ver a Marcus acercarse, su rostro sombreado por las farolas. Vaciló y luego se puso a mi lado. El silencio entre nosotros estaba cargado, ambos midiendo el riesgo de hablar al aire libre. «Está subiendo la apuesta», murmuró finalmente. «La Junta está siendo presionada para aprobar multas más grandes, más humillaciones públicas». Tenía las manos metidas en los bolsillos, los hombros encogidos como si se protegiera del frío. Algunos queremos resistir, pero nadie quiere ser el primero. Entendí el miedo. Era el mismo que había visto en cada rostro en ese vestíbulo, el mismo que mantenía en silencio a la gente buena. Pero algo había cambiado en mí. Ya había terminado de esconderme. Había terminado de fingir que esto se trataba solo de un jardín. «Alguien tiene que dar la cara», dije con voz firme. Marcus me miró.
un destello de esperanza, o tal vez alivio, cruzando su rostro antes de desaparecer en la oscuridad. Al llegar a mi entrada, me detuve para contemplar el rincón verde conmemorativo, bañado por la luz suave de la lámpara del porche. Los pétalos brillaban, un recordatorio de por qué estaba luchando. Patricia podía controlar el boletín de la asociación, las multas, incluso las decisiones de la junta, pero no controlaba lo más importante, la determinación. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina en el centro, el horizonte de la ciudad empezando a brillar bajo el sol temprano. Para la mayoría, era solo otro jueves. Para mí, era el día en que finalmente usaría cada habilidad y onza de determinación que había estado acumulando silenciosamente durante semanas. Cuando la placa de inspector de la ciudad prendida a mi chaqueta reflejó la luz, sentí el peso familiar del deber asentarse sobre mis hombros, solo que ahora era personal. Pasé entre cubículos donde los colegas charlaban sobre café y planos, cada uno inmerso en su propia pieza del rompecabezas urbano. El aire olía levemente a papel y tinta, interrumpido por el timbre distante de un teléfono fijo. Me senté en mi rincón, abrí el aviso de infracción de la HOA y comencé mi verdadero trabajo. No era la primera vez que un grupo vecinal había abusado de su poder, pero la campaña de la presidenta del consejo era un nuevo tipo de crueldad. Había convertido el lenguaje técnico en un arma, transformando los estatutos en barricadas. Lo que no había previsto era cuánto sabía yo sobre la maquinaria detrás de esas reglas, las capas de códigos municipales, regulaciones ambientales y directrices federales que, silenciosamente, limitaban incluso las ambiciones más grandes de una presidenta de HOA. Profundicé en las ordenanzas de la ciudad, pasando los dedos por los bordes de los textos legales que yo mismo había ayudado a revisar. Allí estaba, una cláusula, recién actualizada, que protegía los jardines resistentes a la sequía como una cuestión de política pública. No solo eso, la ley de estadounidenses con discapacidades exigía caminos y modificaciones de paisajismo accesibles, algo que las regulaciones estéticas de Patricia ignoraban por completo. Estaba claro, sus multas no solo eran excesivas, violaban directamente leyes diseñadas para proteger a familias como la mía. Dejé que el alivio me invadiera por un momento. Mi ansiedad se desvaneció, reemplazada por la confianza de saber que no estaba solo. El sistema estaba construido para momentos como este. Mantuve la concentración, sabiendo que esta lucha era más grande que nuestro jardín. En la tranquila privacidad de mi cubículo, redacté un informe interno. Cada detalle debía ser exacto. Fechas, infracciones, pruebas fotográficas y un análisis legal que señalaba dónde la HOA había sobrepasado sus límites. Adjunté las políticas municipales relevantes, subrayando las líneas mismas que volvían inaplicables las acciones de la ejecutora. Mis dedos se movían con rapidez, guiados por una claridad que había estado ausente durante semanas. Mientras trabajaba, surgieron recuerdos. Mi madre arrodillada en la tierra, enseñándome la diferencia entre una mala hierba y una flor silvestre. La risa de mi esposa mientras elegíamos la primera planta de salvia. La sensación de pertenencia que venía de transformar un trozo de tierra en algo vivo. La ejecutora solo veía caos, no podía ver las raíces, la historia, la necesidad del cambio. Una notificación parpadeó en mi pantalla, una invitación a una reunión de mi supervisor. Caminé por el pasillo, informe en mano, el corazón latiendo con anticipación. La sala de conferencias estaba llena de luz solar y del olor familiar de los marcadores. Presenté mis hallazgos, describiendo el patrón de abuso y los errores legales en el enfoque de la HOA. Mi supervisor escuchó con atención, asintiendo mientras relataba el miedo de los residentes y la urgencia de la situación. «Esto no es solo tu lucha, Morales», dijo finalmente. «Es más grande que un vecindario. Asegurémonos de manejarlo bien». Sus palabras me llenaron de orgullo y de algo más profundo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el impulso crecía, como la marea girando bajo mis pies. Acordamos iniciar una revisión formal,
y notificar al equipo legal de la ciudad. El proceso tomaría tiempo, pero la reacción en cadena ya había empezado. Cuando regresé a mi escritorio, el sol de la mañana se había elevado lo suficiente como para llenar mi espacio de trabajo con una luz clara y constante. Observé los rostros de mis compañeros, cada uno ajeno al cambio que acababa de comenzar. La batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez sabía exactamente cómo pelearla, y sabía que tenía la ley de mi lado. A través de la ventana de la oficina, la ciudad se movía como siempre, silenciosa, implacable, viva de posibilidades. Mientras guardaba mis cosas al final del día, miré una vez más la carpeta sobre mi escritorio, sintiendo cómo la distancia entre Willow Glen y este edificio alto se reducía. Patricia pensó que podía silenciar la disidencia con una multa. No se dio cuenta de que, a veces, solo se necesita una persona para resistir, y esa persona ya estaba lista. Las sombras de la tarde se derramaban sobre las baldosas de la cocina cuando dejé mi bolso en el mostrador, la habitación quieta y cargada con el peso de otro día. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte, casi reconfortante en el silencio que seguía a la tensión de la semana. Mi esposa estaba de pie junto a la estufa, removiendo una olla con movimientos distraídos, la mirada perdida más allá de la ventana donde los últimos rayos del sol pintaban el cielo de dorado y azul. El jardín brillaba afuera, nuestro paisaje, vivo con memoria, persistencia y la silenciosa esperanza de que las cosas podían cambiar. No necesitaba hablar para que yo entendiera su preocupación. Observé el subir y bajar de sus hombros mientras intentaba apartar la última notificación de la HOA, el papel doblado con metros cuidado junto al frutero. Crucé la habitación y la rodé con un brazo, sintiendo la suave curva de su vientre bajo mi mano. Esta batalla siempre había sido sobre algo más que reglas, plantas o multas. Era sobre el legado, la supervivencia y el tipo de vida que queríamos para la familia que habíamos construido con tanto esfuerzo y cuidado. Esa noche permanecimos en silencio. El jardín era nuestra única paz, la última escalada de la HOA, la amenaza de acción legal, las publicaciones públicas. Había alterado a todo el vecindario. Había visto el efecto en las miradas esquivas de los residentes, las persianas cerradas, las conversaciones susurradas. Pero aquí, en la calma de nuestro patio, sentí cómo la determinación se afianzaba dentro de mí. Patricia podía avergonzarnos, pero no podía borrar lo que este lugar significaba. Adentro, mi esposa se unió a mí, su silueta enmarcada por la luz de la cocina. Se apoyó en mi costado, en silencio por un momento. Finalmente habló, su voz suave pero firme. No podemos rendirnos, no ahora. Asentí, sintiendo cómo sus palabras se asentaban en el espacio entre nosotros. Encontré lo que necesitamos. La ley está de nuestro lado esta vez. Su mano se apretó en la mía. Por primera vez en semanas, un destello de esperanza regresó a sus ojos. Observamos el jardín juntos, dejando que la calma de la noche apaciguara la tormenta que había rugido dentro de ambos. Pude ver el futuro que habíamos soñado, aún frágil pero posible, enraizado en esta tierra. Un auto pasó por la calle, los faros barriendo el jardín antes de desvanecerse en la noche. Cerré los ojos, preparándome para lo que vendría. La revisión de la ciudad ya estaba en marcha. Habría resistencia, confusión, quizás más amenazas de la HOA, pero ya no me sentía impotente. Pensé en las otras familias, aquellas que habían recibido los mismos avisos fríos e impersonales, cuyas historias habían sido borradas del tablero de anuncios. Esta ya no era solo nuestra lucha. El resultado sentaría un precedente, abriría un camino para otros. Los riesgos eran personales, pero las consecuencias iban mucho más allá de nuestra cerca. Más tarde, cuando la casa se volvió silenciosa y el mundo exterior se hundió en la oscuridad, me senté a la mesa de la cocina revisando mis notas. Cada detalle importaba ahora. El lenguaje de las ordenanzas municipales, los registros de aplicación selectiva, los testimonios de los vecinos que temían hablar oficialmente. El caso crecía, la evidencia se acumulaba. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una nueva clase de fortaleza, la sensación de que, por primera vez, no estábamos solos. Miré la foto de mi madre pegada al refrigerador, su sonrisa tan brillante
como el día en que plantó las primeras semillas. Esto era por ella, por mi esposa, por el hijo que pronto traeríamos al mundo. El jardín era más que flores, era una promesa, una que pensaba cumplir sin importar cuán feroz fuera la tormenta. Afuera el viento se levantó, trayendo consigo el aroma de lluvia y posibilidad. Crucé la mirada con mi esposa, sintiendo el latido constante de la esperanza y la rebeldía crecer entre nosotros. Pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. La decisión estaba tomada. Lucharíamos, no solo por nosotros, sino por todos los que alguna vez fueron obligados a esconderse, a conformarse, a olvidar de dónde venían. Unas noches después, llegó un mensaje a mi teléfono justo después del atardecer. Un número que reconocía, pero del que rara vez oía. Solo 3 palabras. ¿Puedes hablar? El día había terminado con lluvia, las calles brillando bajo las farolas, las gotas aún aferradas a los rosales del porche. Mi esposa me dio un pequeño asentimiento tranquilizador, entendiendo lo que significaba. Marcus no era el tipo de vecino que pidiera favores, especialmente en medio de una tormenta. Me puse una chaqueta y salí, sintiendo el frío húmedo de la noche sobre mis hombros. El camino a la casa de Marcus tomó solo unos minutos, pero cada paso se sintió más pesado que el anterior. Su puerta del garaje estaba entreabierta, la luz derramándose sobre la entrada, el débil murmullo de una radio vieja flotando hacia mí. Toqué 2 veces, en silencio, y esperé. Dentro, Marcus estaba rodeado de cajas de almacenamiento y latas de pintura, caminando nerviosamente entre una podadora vieja y un estante lleno de decoraciones navideñas polvorientas. Se detuvo al verme, tragó saliva y me hizo una seña para entrar, cerrando la puerta detrás de nosotros. El garaje olía a aceite y cartón, un contraste marcado con las velas aromáticas y el orden silencioso de la sala de juntas donde normalmente nos reuníamos. Se frotó las manos, una energía nerviosa emanando de cada movimiento. Tuve que ser cuidadoso, susurró, mirando hacia las ventanas, como si esperara que Patricia apareciera desde las sombras. Nadie te vio entrar, ¿verdad? Negué con la cabeza, manteniendo la voz baja. ¿De qué se trata esto, Marcus? Dudó. Luego buscó en una caja vieja sobre un estante y sacó un sobre grueso, los bordes desgastados por el uso. Guardé copias, dijo, empujándolo hacia mí. De todo. Las actas de las reuniones, los correos electrónicos, los registros de cada infracción que Patricia impulsó, especialmente las que nunca llegaron a los informes oficiales. Mi pulso se aceleró al abrir el sobre. Dentro había impresiones y notas escritas a mano, cada una fechada y marcada con precisión. ¿No es todo? Asintió, desviando la mirada. Pensé en destruirlo todo, en fingir que nunca ocurrió. Pero después de lo que vi, la forma en que trató a tu familia, cómo hablaba de otros residentes, no pude quedarme de brazos cruzados. La confesión vino acompañada de un alivio visible. Sus hombros se hundieron, como si finalmente hubiera soltado una carga que había llevado por demasiado tiempo. Pasé las páginas, armando una línea de tiempo de multas dirigidas, votaciones de la Junta sin quórum, reglas que cambiaban para adaptarse a las preferencias de Patricia. Había correos electrónicos en los que ella hablaba abiertamente de dar un ejemplo con ciertas familias, la mía entre ellas. Las notas de Marcus llenaban los huecos, subrayando patrones que solo había sospechado antes. Ambos sabíamos los riesgos, pero Marcus ya no estaba dispuesto a guardar silencio. Metí el sobre bajo mi brazo, con la gratitud y el respeto, enfrentándose a la ansiedad por lo que significaban esas pruebas. Gracias, Marcus. Esto lo cambia todo. Asintió de nuevo, ahora más seguro de sí mismo. Pase lo que pase, te respaldaré. Solo, ten cuidado. Tiene amigos en el comité, pero no todos la apoyan tanto como ella cree. Nos quedamos en silencio un momento. El único sonido era el goteo constante del techo del garaje. Afuera, el trueno retumbó a lo lejos, prometiendo más tormentas antes del amanecer. Marcus alcanzó la puerta del garaje, deteniéndose un instante para mirarme. Si ganas esto,
no solo estarás resolviendo tu problema, estarás liberando al vecindario. Sus palabras permanecieron mientras volvía a salir a la noche. Corrí a casa bajo la lluvia, el sobre presionado contra mi pecho, el corazón latiendo con esperanza e incertidumbre. Por fin, el rompecabezas empezaba a encajar, no solo a mi favor, sino por todos los que habían sido forzados al silencio por el miedo y la intimidación. Dentro, extendí los documentos sobre la mesa de la cocina, sintiendo la mano de mi esposa apoyarse en mi hombro mientras leía por encima del mío. Por primera vez, la pelea se sentía posible, ganable incluso. El camino hacia adelante nunca había estado más claro. El riesgo era real, pero también lo era la promesa de algo mejor. La mañana llegó envuelta en niebla, un velo gris que difuminaba los bordes del vecindario, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Me instalé en el viejo escritorio de mi oficina en casa, la habitación aún llena de cajas de mudanza y fotografías familiares, esperando una temporada más tranquila. Mi esposa se movía silenciosamente a mi alrededor, su presencia firme, anclándome en la tormenta que estaba por desatarse. Extendí los documentos de Marcus, organizándolos por fecha y tipo. Cada hoja añadía peso al caso creciente. Registros de reuniones de la Junta, celebradas sin aviso adecuado, correos electrónicos entre miembros del comité, planeando aplicaciones selectivas, multas que aumentaban al capricho de la ejecutora. La historia que contaban esas páginas era más grande que una sola familia o un trozo de flores silvestres. Era una historia de poder abusado y confianza rota. Y ahora, por primera vez, había pruebas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Escuché que la ejecutora intenta convocar una sesión de emergencia. Sabe que no vas a ceder. El mensaje envió una descarga de adrenalina por mis venas, agudizando mi concentración. El control de Patricia sobre el consejo se deslizaba, pero eso la hacía aún más peligrosa. El tiempo de la cautela había pasado. Redacté un correo electrónico a la Oficina de Cumplimiento del Código Municipal, adjuntando los documentos más condenatorios, registros de multas emitidas en clara violación de la política de la ciudad, transcripciones de reuniones donde las votaciones fueron apresuradas o falsificadas, evidencia de que se había castigado a residentes por cambios que no solo eran legales, sino fomentados por las ordenanzas de sequía. Escribí con precisión, usando el lenguaje de la ley, cada palabra calculada para lograr el máximo impacto. Mis manos se movían con rapidez, impulsadas por la fuerza del propósito. A mi lado, mi esposa revisaba sus propias notas, recopilando historias de otros vecinos. Personas que habían tenido demasiado miedo para hablar, pero que habían compartido sus experiencias en silencio. Cada historia añadía otro hilo al tapiz, uniéndonos más. «No estás solo en esto», dijo en voz baja, sus ojos encontrando los míos sobre el mar de papeles. «Nunca lo estuviste». Llamé a un colega del Departamento de Planificación Urbana, un amigo de confianza. Le expuse los hechos, cuidando de mantenerme dentro de los límites profesionales, pero dejando claro cuán urgente se había vuelto la situación. Al otro lado de la línea hubo una larga vacilación. Luego, «Esto no es solo abuso de la HOA, es algo que la ciudad no puede ignorar. Yo me encargaré de iniciar el proceso». Las piezas encajaron, las pruebas, los testimonios, las violaciones legales. Cada elemento del plan dependía del siguiente, una secuencia delicada que debía mantenerse si queríamos tener alguna posibilidad de éxito. Pasé horas cruzando ordenanzas de la ciudad, marcando las páginas que más importarían en la denuncia oficial. Cada detalle debía ser impecable. Patricia contraatacaría con todo lo que tenía, y me negaba a darle siquiera una grieta. Al terminar la tarde, sentí esperanza por primera vez en semanas. Dentro, mi esposa se unió a mí en el escritorio, su mano encontrando la mía. «Pase lo que pase», dijo con voz firme, «somos más fuertes juntos». Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse en lo más profundo de mi pecho. Ya no estábamos aislados, ya no estábamos solos frente a la tormenta. Con el valor de Marcus, la resiliencia de mi esposa y las historias de nuestros vecinos entretejidas en el caso, el plan estaba listo. Imprimí la denuncia.
cada página marcada con la convicción de que esto no se trataba solo de mi jardín o de mi familia. Se trataba de trazar una línea, decir no a la intimidación, no al poder desmedido, no al borrado de lo que hacía de este lugar un hogar. Al caer la tarde, apilé los documentos, terminados con cuidado, sobre el borde del escritorio. El siguiente paso sería el más difícil: presentar el caso, enfrentar a la ejecutora y a la junta, y confiar en que la verdad importaría más que el miedo. Pero esa noche, mientras los últimos rayos del sol tocaban la foto de mi madre en la pared, me sentí preparado como nunca antes, listo para la confrontación que se avecinaba, listo para defender lo que más importaba. Esto ya no era solo una lucha por sobrevivir, era el comienzo de algo más grande, una oportunidad para mostrarle a todos en Willow Glen Estates que el cambio era posible. El día siguiente amaneció con energía de anticipación. El aire en Willow Glen Estates era eléctrico. Los rumores de una inminente confrontación se habían extendido, susurrados entre setos y cercas. Llegué al centro comunitario poco después del almuerzo, una carpeta bajo el brazo y un propósito claro guiando cada paso. La sala de reuniones, normalmente reservada para noches de manualidades y fiestas de cumpleaños, se había transformado en el centro nervioso de una rebelión silenciosa. Los residentes llegaron en silencio, con esperanza y miedo en sus ojos. Mi esposa los recibió. Algunos habían perdido sus jardines, otros enfrentaban multas. Todos tenían una historia. Las historias se entretejieron, llenando el espacio con frustración compartida y un optimismo cauteloso. Llamé a la reunión al orden, exponiendo el plan con calma y determinación. Mi trabajo no era solo compartir las pruebas que Marcus había arriesgado tanto por obtener, sino hacer que cada persona se sintiera vista, que supiera que no estaba sola. Repartí copias de las ordenanzas municipales, resaltando las secciones que protegían nuestro derecho a plantar jardines resistentes a la sequía, que limitaban el poder de las HOAs para dictar paisajes privados, que prohibían el tipo de acoso selectivo que todos habíamos sufrido. A medida que surgían preguntas, respondía con la seguridad de quien había pasado años navegando laberintos burocráticos. Cada inquietud era respondida con una solución: cómo documentar interacciones con la asociación, cómo responder a una multa, cómo solicitar registros públicos y presentar quejas. Cuanto más hablábamos, más echaba raíces la determinación. Las personas que habían tenido miedo de hablar encontraron su voz, animadas por la solidaridad en la sala. A mitad de la reunión, Marcus compartió su historia. Habló en tonos bajos y cuidadosos, pero el dolor era visible en la forma en que sus manos se aferraban al borde de la mesa. Describió cómo había cambiado la cultura de la asociación, cómo las decisiones se tomaban en secreto, cómo se presionaba a la gente buena para guardar silencio o ser cómplice. Por primera vez, el grupo vio el régimen de Patricia no como una fuerza imparable, sino como una estructura que podía ser desafiada y tal vez, solo tal vez, derribada. Organicé a todos en pequeños grupos para recopilar declaraciones escritas, catalogar multas y reunir pruebas. Mi esposa circulaba con una carpeta, ayudando a los vecinos a escribir sus relatos con sus propias palabras. Cada nuevo documento fortalecía nuestro caso. Al final de la tarde, teníamos un expediente lo bastante grueso como para exigir atención de la ciudad y de la Junta. Un sentimiento de unidad latía en la sala de reuniones. Surgieron bromas, la risa rompió la tensión mientras la gente recordaba lo que se sentía al tener esperanza. Incluso Marcus parecía más ligero. Su postura se enderezó mientras otros lo agradecían por su valentía. Había riesgo en lo que estábamos haciendo. Todos lo entendían. Pero también había poder en los números, y por primera vez, la amenaza de represalias parecía menor que la promesa del cambio. Al concluir la reunión, recogí las declaraciones, organizándolas por fecha y asunto. Marcus me ayudó a clasificar las pruebas, su eficiencia, ocultando una emoción nerviosa. Prometí a todos que presentaríamos la denuncia completa ante la ciudad a primera hora de la mañana y que mantendríamos informado al grupo en cada paso del camino. Afuera, el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento.
Los residentes se quedaron un rato, intercambiando información de contacto y prometiendo mantenerse en comunicación. El miedo que nos había mantenido separados tanto tiempo se disipaba, reemplazado por la sensación de que éramos parte de algo más grande que nosotros mismos. Mi esposa entrelazó su mano con la mía mientras observábamos partir a los últimos invitados, sus ojos brillando de orgullo. Estábamos listos para mañana. Nuestras voces volvían a importar. El amanecer rompió con una energía inquieta. Las nubes sobre la ciudad teñidas del rosa pálido de la esperanza y los nervios. Para las 7 ya estaba vestido y fuera de casa, la carpeta de pruebas bien sujeta bajo el brazo. Las calles aún estaban en silencio, una calma suspendida sobre Willow Glen Estates, como si el vecindario entero esperara un veredicto. Conduje hacia el ayuntamiento, el coche cortando la niebla matutina, cada semáforo otro golpe en un tambor lento y constante. La oficina de cumplimiento del código zumbaba con el ruido de las impresoras y el suave golpeteo de zapatos sobre el linóleo pulido. La luz del sol entraba por los ventanales altos, atrapando partículas de polvo y pintando patrones sobre los escritorios. Me registré en el mostrador, mi nombre apenas un susurro, al firmar el libro de visitas. Este era terreno familiar, pero hoy las apuestas eran infinitamente más altas. Un empleado me condujo a una pequeña sala de conferencias al final de un pasillo alfombrado, las paredes adornadas con mapas de la ciudad y fotos de antiguos alcaldes. Tenía las palmas húmedas al abrir el expediente, extendiendo los documentos sobre la mesa. Organicé las declaraciones de mis vecinos, las copias de las ordenanzas, las actas anotadas de Marcus. Cada pieza era un hilo en una historia que, unida, ya no podía ser ignorada. Poco después, llegó mi contacto de cumplimiento del código. Una colega en la que había confiado durante años, ahora jefa de investigación de la ciudad, echó un vistazo a las pruebas, su expresión cambiando de profesional rutina a un ceño fruncido de preocupación mientras leía las notas. «Esto no es solo un exceso», murmuró hojeando los correos electrónicos. «Es selectivo, sistémico». Le expliqué lo que Patricia había hecho, cómo la Junta había torcido las reglas para servir su agenda personal, cómo las familias habían sido multadas, humilladas y empujadas al miedo. Describí cómo las publicaciones públicas se habían intensificado, los susurros que ahora dominaban los parques y los bancos. Escuchó con atención, deteniéndose para hacer preguntas y aclarar puntos. Cada respuesta fortalecía el caso. Mientras hablábamos, sentí que la ansiedad se desvanecía, reemplazada por una determinación ardiente. La ciudad tenía reglas, reglas hechas para proteger, no para perseguir. Las palabras que había puesto en papel durante semanas de noches en vela finalmente encontraban su audiencia. «Abriremos una investigación formal», me aseguró mi colega, su voz firme con el peso de la autoridad. «Yo misma supervisaré el proceso. Nadie está por encima de la ley». Al salir de la sala de conferencias, entré al pasillo con los hombros más ligeros que en meses. La batalla no había terminado, pero ahora la lucha pertenecía a más de una familia. El equipo legal de la ciudad daría seguimiento. Se programarían entrevistas, se revisarían los registros. El poder de la ejecutora ya no estaba sin control. Afuera, el sol brillaba sobre los escalones del tribunal, la ciudad cobrando vida en una oleada de tráfico y gente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. «Escuché que la ciudad se mueve rápido. Patricia está convocando una reunión de emergencia de la asociación para esta noche». Otro mensaje llegó de un vecino. «Estamos contigo. Dinos qué necesitas». Regresé a Willow Glen, la carpeta ya vacía, pero la mente llena de posibilidades. La casa era un torbellino de actividad silenciosa. Mi esposa revisando notas, vecinos enviando mensajes, aliados compartiendo lo que habían oído del consejo. La noticia de la revisión de la ciudad se había propagado rápido. Los rumores de cambio recorrían el vecindario, la emoción y la ansiedad mezclándose en partes iguales. Al caer la tarde, supimos que Patricia tendría que enfrentar a la ciudad. Mientras anochecía, me reuní con mi familia y los residentes en nuestra sala de estar. La sensación de unidad tangible. Marcus llegó con algunos de los vecinos más callados, aquellos que habían tenido más miedo.
y por primera vez vi esperanza en lugar de derrota en sus ojos. Miré el jardín afuera, la piedra conmemorativa brillando, suavemente bajo la luz del porche, las flores y los pastos erguidos en la oscuridad que se reunía. Cada lucha, cada noche sin dormir, nos había llevado hasta este momento. Habíamos hecho todo lo posible para sacar la verdad a la luz. Ahora era el turno de los que estaban en el poder de responder. El reloj se acercaba a la hora de la reunión de la asociación. Salimos juntos, pisando el aire fresco de la tarde, con el corazón latiendo al ritmo del conocimiento de que esto era más que una disputa vecinal. Era una prueba de justicia, de quién realmente pertenecía y de cuáles voces importaban. Cualquiera que fuera el resultado, ninguno de nosotros volvería a ser invisible. El salón comunitario latía con una energía que nunca había sentido en Willow Glen Estates. Filas de sillas se extendían desde las amplias puertas de vidrio hasta el improvisado estrado al frente, cada asiento ocupado y docenas más de pie contra las paredes. Las voces se mezclaban en el aire, algunas ansiosas, otras tranquilamente desafiantes. Al fondo, funcionarios de la ciudad conversaban en voz baja, portapapeles en mano, sus ojos recorriendo la multitud con atención entrenada. Patricia estaba sentada al frente, en la mesa de la junta, flanqueada por sus leales, la máscara habitual de compostura un poco demasiado inmóvil esa noche. Los rostros de sus partidarios se veían tensos, inseguros. Los rumores habían circulado toda la tarde. Los inspectores de la ciudad estaban llegando. La presidenta del consejo sería llamada a rendir cuentas por sus métodos. Nada sería barrido bajo la alfombra esta vez. Mi esposa estaba cerca de la entrada, ofreciendo palabras de ánimo a los vecinos a medida que entraban. Marcus estaba allí, la postura rígida pero decidida, un faro silencioso para los pocos miembros de la junta que aún albergaban dudas. Cada pocos minutos, un nuevo residente entraba, aferrando documentos o simplemente la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. El murmullo del público crecía con cada llegada. Cuando la jefa de investigación de la ciudad finalmente se acercó al frente, la sala cayó en silencio. Comenzó con una breve explicación de la política municipal, su voz cargada con la autoridad de alguien que había visto demasiadas pequeñas tiranías quedar impunes. Esta asociación ha sido objeto de múltiples denuncias, anunció, recorriendo la sala con la mirada. Esta noche abordaremos cada caso. Si tiene testimonio o documentación, será escuchado. La ejecutora abrió la reunión con la misma confianza con la que antes había silenciado a la oposición, su voz medida, sus argumentos ensayados. Citó reglamentos, recitó estatutos, se pintó a sí misma como defensora del orden. Pero el ambiente en la sala había cambiado. La deferencia a la que estaba acostumbrada había desaparecido. Cuando desestimó las quejas como malentendidos, una ola de inquietud recorrió al público. Uno a uno, los residentes dieron un paso al frente, algunos con manos temblorosas, otros envalentonados por la presencia de los funcionarios de la ciudad. Cada uno relató su historia: jardines arrancados, multas que llegaban sin aviso, reglas que parecían cambiar de la noche a la mañana. Observé cómo la expresión de la investigadora se volvía más grave, el caso para intervenir creciendo con cada relato. Llegó mi turno. Presenté las pruebas que Marcus había arriesgado tanto por reunir: actas de reuniones, correos electrónicos, copias impresas de cada infracción autorizada por Patricia. Expliqué las propias ordenanzas de la ciudad, señalando los puntos donde su aplicación chocaba con las políticas públicas y los derechos básicos. El abogado de la junta intentó interrumpir, pero la investigadora lo detuvo. «Escucharemos a todos esta noche», dijo, su tono sin dejar espacio a objeciones. El ambiente volvió a cambiar, ya no solo tenso, sino eléctrico, cargado de posibilidad. Incluso los partidarios de la ejecutora se removieron incómodos en sus asientos a medida que los hechos se acumulaban. Marcus dio un paso al frente, sus manos temblando ligeramente, y compartió lo que había presenciado a puertas cerradas. Su voz era más fuerte de lo que jamás la había oído, firme, honesta, imposible de descartar. Hubo aplausos cuando varios residentes terminaron.
una ola de apoyo recorriendo el salón. Lágrimas corrían por el rostro de una mujer mayor mientras describía cómo el árbol conmemorativo de su difunto esposo había sido amenazado con ser retirado. Otros hablaron del miedo que sentían cada vez que aparecía un nuevo aviso, la humillación de ser señalados en nombre de los estándares comunitarios. La investigadora escuchó todo, tomando notas y haciendo preguntas. Cuando terminó el testimonio, se dirigió directamente a la asociación. Con base en lo que hemos escuchado y revisado esta noche, se requieren acciones correctivas inmediatas. Una revisión legal adicional determinará si se justifican sanciones adicionales. El rostro de la ejecutora traicionaba poco, pero su agarre sobre el mazo era de nudillos blancos. Su voz débil, mientras llamaba al cierre de la reunión. Ya no hubo más aplausos, solo una larga exhalación del público, el sonido de una comunidad que finalmente podía hablar. Por primera vez, Willow Glen se sentía esperanzada. El amanecer llegó silencioso, su luz dorada, deslizándose sobre los tejados y pintando los pétalos perlados de rocío de nuestro rincón verde con una paleta de suave esperanza. Por primera vez en meses, caminé por el sendero del frente sin el peso del temor, aferrado a cada paso. Mi esposa se unió a mí bajo el viejo arce, su mano entrelazada con la mía, nuestra quietud cómoda y llena de cosas entendidas sin palabras. Las secuelas de la reunión de la Junta se extendieron por Willow Glen Estates como una brisa purificadora. La noticia corrió rápido. El reinado de Patricia había terminado. El informe oficial de la ciudad llegó a cada puerta esa mañana. Un decreto claro y final. Todas las multas emitidas en violación de la política municipal quedaban anuladas. Los residentes cuyos jardines habían sido amenazados recibieron disculpas y, en algunos casos, compensación por daños. Lo más importante, se ordenó a la HOA revisar sus estatutos, alineándolos con las ordenanzas locales y los derechos de cada propietario. Marcus renunció a la asociación. Su carta fue tanto un alivio como un llamado a la acción. En los días siguientes surgieron nuevos líderes. Personas que antes se escondían del foco, ahora se colocaban al frente, decididas a reconstruir la confianza y restaurar el equilibrio. La comunidad, durante tanto tiempo dividida por el miedo, encontró nuevas razones para reunirse. Los vecinos organizaron recorridos de jardines, las comidas comunitarias volvieron al parque, y la risa resonó en calles antes cargadas de sospecha. Nuestro jardín, una vez marcado para la destrucción, se convirtió en un símbolo de resistencia. Los residentes trajeron esquejes de sus propios patios, agregando destellos de color y variedad al espacio que había comenzado como un homenaje a mi madre. La piedra conmemorativa, calentada por el sol de la mañana, parecía anclarnos a todos, un recordatorio de lo que habíamos defendido y de lo que habíamos recuperado. De pie al borde del césped, me pregunté si la lucha había valido la pena, pero al mirar a mi esposa, a la vida que crecía dentro de ella, a los vecinos saludando desde los porches y las entradas, supe la respuesta. Siempre había sido sobre algo más que regulaciones o estética. Se trataba de las historias que echamos raíces en la tierra que llamamos hogar, los recuerdos que florecen, se desvanecen y regresan, dando forma a los espacios donde vivimos y a las personas en las que nos convertimos. Las reglas de la presidenta de la Junta habían intentado borrar esas historias, pero al final fue su poder el que se desvaneció, arrasado por la voluntad colectiva de personas que se negaron a ser silenciadas. Habíamos establecido un nuevo estándar para cada vecino que alguna vez se sintió solo. Más tarde esa tarde nos reunimos en el jardín para una pequeña celebración. Marcus llegó con su familia, un poco vacilante al principio, pero pronto se unió a la conversación con quienes deseaban agradecerle por su valentía. Hubo abrazos, risas y un suave murmullo de alivio. Alguien trajo un pastel casero, otro tocó una guitarra, y el aire se llenó de una sensación de posibilidad. Una comunidad, completa otra vez. Mientras el sol descendía, encontré un momento tranquilo para arrodillarme junto a la piedra conmemorativa,
apoyando la palma sobre su superficie lisa. Lo logramos, susurré, no solo a la memoria de mi madre, sino a cada persona que alguna vez se sintió impotente y ahora se erguía un poco más. Al levantar la vista, vi a mi esposa de pie cerca de los escalones frontales, una mano descansando protectora sobre su vientre, su sonrisa luminosa en la luz que se desvanecía. El futuro se extendía ante nosotros, abierto y sin escribir, pero arraigado en algo real: honor, resiliencia y la creencia de que incluso la voz más pequeña puede inclinar la balanza. ¿Tienes tu propio enfrentamiento con la HOA? Suscríbete ahora y comparte tu historia de victoria en los comentarios. La noche cayó suavemente sobre Willow Glen Estates. Las luces de los porches titilaban, y el jardín, una vez amenazado por un aviso sellado en rojo, florecía más brillante que nunca. La paz, duramente ganada, profundamente sentida, se asentó, prometiendo que lo que habíamos construido juntos perduraría.